Buenas noches para todos nuestros televidentes, bienvenidos a NotiExi, enfocados en la salud de nuestros trabajadores. Tenemos información de última hora. La Sala Segunda de Revisión acaba de resolver conceder el amparo de los derechos al mínimo vital y a la seguridad social del señor Jorge Osuna Usaquén y ordena a la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones que en el término máximo de 5 días hábiles siguientes a la notificación de la sentencia proceda a reconocer y pagar la pensión de invalidez a la que tiene derecho el señor Jorge Osuna. Pero ¿cómo sucedieron los hechos? El señor Osuna presenta sintomatología respiratoria desde el año 2003. Fue valorado por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bogotá con una pérdida de capacidad laboral de 50%. El origen de la enfermedad fue catalogada como profesional en razón a que el actor trabajó por más de 35 años en cantera y estuvo expuesto a polvos que contienen sílice, lo que genera la silicosis. El señor Osuna afirmó frente al médico calificante que durante dicho trabajo el pago era diario y no estuvo afiliado a Seguridad Social. El día 7 de julio de 2015, el señor Osuna presentó acción de tutela con el fin de obtener el amparo de sus derechos constitucionales, los cuales consideró vulnerados por la entidad de Colpensiones, debido a no reconocer a su favor una pensión de invalidez con el argumento de que carecía de competencia para ello, pues la incapacidad se derivó de una enfermedad de origen profesional. En este sentido, el derecho pensional reclamado debía ser objeto de pronunciamiento por la Administradora de Riesgos Laborales, en la que se hubieran efectuado las cotizaciones respectivas. Según la información proporcionada por Colpensiones, el señor Osuna acumuló un total de 13.1 semanas dentro de los 3 años anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez. El actor siguió cotizando el sistema de pensiones hasta alcanzar un total de 55.7 semanas, siendo el 30 de noviembre de 2012 la fecha en la que se registra su última cotización. Colpensiones, al ser esta la única administradora de riesgos con la cual ha estado vinculado, no es posible que alegue su incompetencia para abstenerse de pronunciarse al respecto. El señor Osuna se encuentra en una evidente situación de vulnerabilidad a raíz de su precario estado de salud, ya que su padecimiento pulmonar lo obliga a estar en una conexión de oxígeno durante las 24 horas, circunstancia que lo convierte en una persona en situación de discapacidad. Además de esto, no cuenta con ingresos estables, sino que vive de la ayuda económica que le proporcionan sus hijos mayores de edad. Las labores que desempeñó el accionante lo ubican en la categoría de trabajador independiente. Para el señor Osuna, la afiliación al sistema de riesgos laborales nunca fue obligatoria, circunstancia por la cual si al momento en la que se produjo la estructuración de la enfermedad no se encontraba afiliado a dicho régimen y su origen tampoco es imputable, al instante en el que estuvo cubierto por dicho subsistema debe concluirse que es Colpensiones la entidad encargada de asumir la prestación reclamada. Para comprender un poco más de este tema, nuestra compañera Carol en el estudio nos va a explicar de manera más detallada las decisiones de primera y segunda instancia. Así es, Karen. La sentencia se presentó en primera y segunda instancia como objeto de revisión. Como primera instancia, el 21 de julio de 2015 se resolvió negar la pensión de invalidez invocada por el señor Jorge Osuna, considerando que existen otros medios de defensa ante el caso presentado como las acciones ordinarias ante la jurisdicción laboral. Si bien el juzgado en donde se llevaba el proceso referenció la vulnerabilidad económica y de salud que presenta el señor Jorge Osuna, consideran también que no se cumple con los requisitos que demuestran un perjuicio irremediable. El señor Jorge Osuna se encuentra afiliado como cotizante activo de la EPS Famisanar, lo que evidencia que tiene acceso a los servicios médicos que requiera, aunque no cuente con reconocimiento de derecho pensional. Adicionalmente, Colpensiones fundamenta que esta cobertura la debe asumir la aseguradora de riesgos laborales, ya que su enfermedad fue calificada de origen profesional y no de origen común. Frente a esto, el 30 de julio de 2015 se dio recurso de apelación contra el fallo de primera instancia por no tener en cuenta que cuando se definió el origen de la enfermedad, el señor Jorge Osuna solo estaba vinculado a Colpensiones y su afiliación a la EPS se realizó como independiente. En segunda instancia, la Sala Civil del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá se pronuncia el 12 de agosto de 2015, ratificando la decisión presentada en primera instancia por las mismas razones ya dichas. Hicimos contacto con MAPE, una asesora en promoción de riesgos laborales de la ARL Positiva, que nos resume la obligatoriedad y las responsabilidades frente al sistema de gestión.
Muchas gracias por la invitación. Entonces, hablando específicamente de las obligatoriedades frente al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, dividimos el caso en 3 tiempos. El primero, cuando nos remonta a que el señor Osuna estaba trabajando en su labor como independiente en las canteras, no existía ningún tipo de obligación frente a la afiliación del Sistema General de Riesgos Laborales, ni tampoco un control de los riesgos prioritarios o los riesgos laborales o comunes a los cuales estaba expuesta la persona. Un segundo momento, cuando la persona se vincula con una empresa formal a desarrollar también servicios laborales o prestar sus servicios, allí vemos que por ninguna parte se evidenció que la empresa realizó, por ejemplo, exámenes de ingreso, exámenes de egreso, ningún tipo de control para verificar el estado de salud de ese trabajador. Y un tercer momento que se aterriza a la realidad, que fue el suceso o lo que ocurrió ya con la persona, cuando se le califica su patología como de origen laboral, con su figura de independiente y enmarcada en que no tenía ninguna afiliación con el Sistema General de Riesgos Laborales. Vemos que estando en la etapa que estamos nosotros frente a la implementación de los sistemas de gestión, no podemos dejar pasar por alto esa obligatoriedad que, si bien es cierta para los trabajadores independientes en este momento, gracias a la Ley 723 del 2013, está de manera obligatoria para trabajadores independientes de categoría de riesgo U4 o 5, pero es de manera voluntaria para categorías de riesgo más bajo. Sin embargo, la recomendación que siempre nosotros como empleadores debemos hacer es que se afilien. Esa afiliación garantiza el cubrimiento frente a algún evento de accidente de trabajo o enfermedad profesional. El cumplimiento de los requisitos y los estándares mínimos de seguridad y salud en el trabajo aplican para todos los trabajadores. Es deber de todos siempre cumplirlos. Lisette, otra compañera del estudio, nos va a resaltar la importancia de la sentencia dentro del sistema de seguridad. Karen, ¿cómo estás? Efectivamente, en el día de hoy les contaré a todos los televidentes sobre cuál es la importancia de la seguridad y salud en el trabajo en la sentencia expuesta anteriormente. Es importante saber que la evolución y el establecimiento de un sistema que se encarga netamente de garantizar la mejora de la seguridad y la salud de los trabajadores en una organización, esta se da mediante una prevención de riesgos laborales que evita de esta manera que se produzcan accidentes laborales y enfermedades profesionales que puedan afectar a la calidad de vida de los trabajadores. Adicionalmente, se cuenta con el sistema de riesgos profesionales, que está concebido directamente como un esquema de aseguramiento con el cual se protege la contingencia producto del accidente de trabajo o enfermedad profesional. Es sabido que si en todas las organizaciones que elaboró el señor Osuna hubiesen establecido un sistema de seguridad y salud en el trabajo, que realizara unos exámenes de egreso, o sea, de retiro. Estos exámenes se deben realizar al trabajador cuando se termina su relación laboral con la organización. Su objetivo principal es valorar y registrar las condiciones de salud en las que los trabajadores se retiran de las tareas o funciones asignadas por una organización. Adicionalmente, si el señor Osuna hubiera dado cumplimiento con lo establecido en la Ley 1562 del 2012, por la cual se modifica el sistema de riesgos laborales y se dictan otras disposiciones de materia de salud ocupacional, donde me establece en el artículo 13 sobre los afiliados, que son afiliados al Sistema General de Riesgos Laborales en forma obligatoria, en el literal A, ítem 1, donde me dice que los trabajadores dependientes nacionales o extranjeros vinculados mediante contrato de trabajo escrito o verbal, y los servidores públicos, las personas vinculadas a través de un contrato formal de prestación de servicios con entidades o instituciones públicas o privadas, tales como un contrato civil, comercial o administrativos, con una duración superior a un mes y con precisión de la situación del tiempo, modo y lugar en el que se realizan dichas prestaciones. Es importante saber también que por el desconocimiento de muchas de las, de pronto, legislación y demás normatividad que se tiene en Colombia, muchas personas no se documentan o no existe un sistema en una organización que les explique sobre cuáles son los procedimientos que se deben llevar para hacer las cosas o ejercer sus labores de manera correcta. Adicionalmente, como les estaba comentando, si se establecía un sistema de seguridad y salud en el trabajo en todas las organizaciones donde laboró el señor Osuna, estas debieron revisar y solicitar directamente al señor nombrado anteriormente que pagara su seguridad social.
Y con eso las organizaciones podían hacer que él siguiera ejerciendo o realizando sus respectivas actividades laborales. Reportando para NotiExi enfocados en la salud de nuestros trabajadores, dice Caulla Torres. Sigan el estudio. Vamos con nuestra compañera Alejandra para concluir con la noticia. Como grupo, establecimos dos importantes parámetros. El principal es que todos los colombianos pues deben estar afiliados a la Seguridad Social, y el segundo es que con la Ley 6 de 1945 se caracterizó por asumir una cobertura de riesgo y diferenciarlo en el sistema de riesgos laborales, donde se cuenta con el servicio de afiliación voluntariamente y contar con una cobertura en donde se establecerán diferentes beneficios según sea el caso y el nivel de riesgo que se le asigne. Muchas gracias. Esta sentencia muestra lo importante que es tener una afiliación al sistema de seguridad social, dado que, como le sucedió al señor Osuna, nadie está exento de sufrir una enfermedad o un accidente que puede ser de origen laboral o común, y la seguridad social es quien respalda cualquier eventualidad dentro de sus alcances legales. Es importante documentarse, investigar y analizar la información a profundidad antes de dar un dictamen u opinión, puesto que, como en el caso del señor Osuna, puede haber vulneración de los derechos y afectar la integridad de las personas. Allí radica la importancia de la implementación de un sistema de seguridad y salud en el trabajo. Bueno, vemos entonces que el caso del señor Osuna no es un caso aislado, que tenemos muchos ejemplos, de pronto sistemáticamente hablando, de los cuales podríamos representar y traer ahorita a colación. Ese tipo de sentencias nos sirven a nosotros como salubristas para identificar ese tipo de condiciones, para saber en qué están fallando, en qué se falló y en qué no se puede volver a fallar. Importante que todos nos concienticemos de la integralidad y de la necesidad, más allá del requerimiento jurídico y legal, del cumplimiento de los estándares de seguridad y salud en el trabajo. Siempre debemos enseñarle a la gente que la seguridad y la salud en el trabajo no es un juego, que depende de nosotros mismos el cuidado integral de nuestra salud, que nuestra salud no es un juego, y definitivamente en el trabajo pues compartimos mucho más tiempo que de pronto con nuestra misma familia. Entonces debemos ser razonables, ser considerados, adaptarnos a esos cambios que a veces para la gente son bruscos, terminan por pasar por regaño, canzones, etcétera, pero que son necesarios. Toda la historia de la seguridad y salud en el trabajo nos trae ahorita acá. Trae al gobierno a implementar una normatividad con estándares mínimos donde le dice a usted, mire, usted tiene que cumplir con esto, si usted no hace esto se puede ver implicado en procesos legales, jurídicos, de responsabilidad civil y penal por los cuales tiene que responder. Entonces, más allá de todo eso, tenemos que crear conciencia, y para crear conciencia necesitamos primero nosotros como salubristas concientizarnos de la necesidad y arraigarla en cada una de las conciencias de todos nuestros trabajadores.